Gracias por honrarnos con su presencia, especialmente en este 27 de mayo, el Día de la Madre. Muchas gracias por su tiempo. A usted muchísimas gracias por la invitación, además sí, en un día tan importante como este, ¿no? Para todos. Doctor, cuando hemos hecho sondeos de opinión en el día, preguntando por qué se recuerda el Día de la Madre, gran parte de la población, especialmente los jóvenes, no saben por qué. Por eso es que nosotros vemos necesario que se refleje la historia, que conozcamos la historia de por qué es un 27 de mayo, doctor. Hay que entender bien, hay que entender mejor la elección de esta fecha, remontarnos a ese tiempo, que usted lo va a hacer perfectamente, doctor. Bueno, si me permiten brevemente recordar que obviamente la madre es el oficio, el trabajo más grande y más bello del mundo, ¿no? Es el origen del mundo. Entonces siempre las culturas han tenido un día dedicado a la madre. Por ejemplo, los griegos hacían un festejo cuando se recordaba a Rea, la madre de los dioses más grandes, Poseidón, Neptuno y Eros, ¿no? Poseidón, Zeus y Eros y Hades. Y en el caso ya del siglo XX, se puede decir una invención muy importante de que existan los días de la madre aprobados por ley, ¿no? Entonces, uno de los primeros fue Estados Unidos en decretar una ley del Día de la Madre, a raíz de un activista que movió de por qué no homenajear ya por ley, ¿no? Y esto fue determinado en mayo. Y en los países latinoamericanos en general después fueron surgiendo leyes, pero más en torno al mes de María, que es mayo precisamente. Y en muchos países latinoamericanos el Día de la Madre es el segundo domingo de mayo. En cambio en Bolivia, recién en 1927, se puede decir, se institucionaliza. Siempre se festejaba a la madre, ¿no? Pero un día sí, institucionalizado, fue en el gobierno de Hernando Siles, que se decretó que el Día de la Madre aquí en Bolivia, además de ser un homenaje a todas las madres, sea un homenaje a las famosas heroínas de la Coronilla, que defendieron la última ciudad que quedaba bajo dominio patriota, que era Cochabamba. Fue vencido el ejército de Esteban Arce, los españoles comandados por Goyeneche invadieron Cochabamba, profanaron hogares, saqueando, y las mujeres salieron en una gran rebelión, y claro, fueron derrotadas, pero este heroísmo, que eran madres además, y Manuela Gandarillas, que era la capitana, era inclusive una mujer ya de bastante edad, vio nuestro parlamento de ese momento que el Día de la Madre, qué mejor homenaje que sea a ellas, ¿no? A las luchadoras de la Coronilla. Así que desde 1927 existe esta ley que establece que el 27 de mayo en Bolivia es el Día de la Madre. Precisamente el doctor Cajías, estamos hablando de 1812, si usted es madre comprenderá la magnitud de lo que sintieron esas mujeres en la Coronilla cuando sabían que mataban a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres, y son ellas las que deciden levantarse en armas y pelear también contra el ejército, ¿no? Correcto. Y además un poco, varios historiadores interpretan que los hombres un poco se retrayeron ante el avance de Goyeneche y estaban empezando a negociar. En cambio las mujeres, como muchas veces ha sucedido, dijeron, no, acá hay que seguir batallando y defendiendo, ¿no? Doctor, las mujeres de la Coronilla, los registros históricos señalan de que eran mujeres vendedoras del mercado, sí, conocidas como chifleras. Correcto. Fueron ellas las que se levantaron en armas y... Ellas y también esposas de los jefes patriotas, ¿no? La propia esposa de Esteban Arce, porque claro, la guerra de independencia fue muy dura. Hay que reconocer que de ambos lados, ¿no? Cuando invadían los patriotas una ciudad, asaltaban las casas de los realistas, pero los realistas siempre fueron mucho más agresivos, comenzaban a profanar hogares, etcétera, buscando a los cabecillas o tratando de expropiar los bienes. Por ejemplo, el caso de la esposa de Esteban Arce salió a defender lo que llamábamos las mujeres ahí, sus hogares sagrados, ¿no? Pero sin duda las
más luchadoras, más protagonistas fueron las vendedoras del mercado. Las chifreras. Y Manuela Gandarilla, ¿no?, que tuvo ese papel preponderante en esa época, pues dicen que fue el símbolo de todas las mujeres que defendieron su tierra y sus seres queridos. Arengaba, ¿no?, a las compañeras para ir a la lucha. Correcto. Y además era una lucha totalmente desigual, ¿no? Inclusive por el propio armamento. Y si bien la mujer ha participado bastante en la lucha de la independencia, como el caso de Juana Zurduy, que es tan emblemático, fue una de las batallas excepcionales en toda América, en que en esa batalla la mayoría de las protagonistas eran solo mujeres, ¿no? Y de ahí que escogieron muy bien, ¿no?, de que el Día de la Madre sea en homenaje a ellas. Cientos de mujeres que fallecieron aquel día en la colina de San Sebastián, ¿no? Luego serían recordadas como las heroínas de la Coronilla. Correctamente. Usted mencionó a una gran mujer en la historia de Bolivia, una gran mujer en la lucha por la independencia, una gran mujer madre que estuvo con sus 4 hijos en la lucha al lado de su esposo, que vio morir a sus 4 hijos, Juana Zurduy de Padilla. Correcto, es la heroína más grande de Bolivia, ¿no?, en el proceso de la independencia, y mucho tiempo no se la valoró como merecía, y Argentina es un país que la ha valorado antes que nosotros. Felizmente ahora ya la valoramos enormemente, pero es una heroína no solo de Bolivia, sino de la Argentina, porque hay que recordar que después de la derrota y el fallecimiento de su esposo, de sus hijos, ella no dejó la lucha patriota y se fue a la Argentina, ¿no?, a sumarse a las tropas de Güemes y del norte argentino que lucharon hasta el final. Y sin embargo ella, al volver a nuestro país, ya fundada la República, no recibió el reconocimiento que merecía en ese momento, ¿no? Pero felizmente ahora la recordamos con una inmensa admiración. En la Casa de la Libertad hay una sala dedicada a ella, y que creo que todas las mujeres la admiran como una de las mujeres más heroicas que ha existido en el país, ¿no?, como patriota y, como usted dice, como madre también. ¿Por qué es importante recordar la historia, doctor Cajías? Esta es una pregunta tan simple, tan sencilla, sin embargo me gustaría que usted nos hable precisamente de estos hechos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen conocimiento, incluso de la historia más cercana. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con todos los hechos históricos, con toda la información y esa situación que viven hoy los jóvenes? Creo que vivimos muy pendientes del presente y del futuro, ¿no? Y nos olvidamos del pasado cuando no se puede entender el presente sin conocer el pasado, porque todo lo que vivimos es resultado de un largo proceso, no solo de años, sino también de siglos, ¿no? Entonces es importante, por supuesto, recordar, además, para levantar el optimismo. El hecho de que hayan existido mujeres como la de la Coronilla, como Juana Zurduy, son un ejemplo, ¿no? Algo que hay que seguir, hay que analizar. No hay que idealizar completamente, ¿no?, porque todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero en medio de tantas cosas malas, estos personajes son ejemplares, ¿no?, en lo bueno. Así que es muy necesaria la historia, también ver las cosas negativas para que no se repitan, ¿no? Pero ver, como el día de hoy, las cosas positivas para que más bien eso se multiplique. Gracias, doctor Cajías, por habernos acompañado esta noche. Como le dije desde el principio, es un honor estar con usted siempre. Muchísimas gracias y felicidades también en su día, y a todas las madres que nos están viendo ya en el crepúsculo de su día, pero que sigan festejando. Gracias, doctor. Usted, muchas gracias. Y bueno, nosotros enseguida tenemos la parte musical del homenaje. Ya está Tierra Mojada, está Diana Cero, así que por favor, mamás, quédense con nosotros y toda la familia, acompáñenos, porque nuestro homenaje a la madre todavía se pone mejor. Una pausa y enseguida regresamos.